Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Angélica García Olivares, soy gerente de programas sociales en la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, MEXFAM. Y en esta sesión vamos a platicar acerca del perfil de las personas que brindan orientación consejería en salud sexual y reproductiva. Bueno, pues en esta sesión vamos a revisar los perfiles para la consejería. ¿Qué necesitamos para dar una orientación, consejería en salud sexual y reproductiva? Antes de llegar a las características de la persona que va a estar brindando el servicio de salud sexual y reproductiva, primero que tenemos que unificar algunos criterios. Vamos a recordar nuestra definición de salud sexual y reproductiva, que dice: proceso de comunicación interpersonal estructurada que consiste en ofrecer a las personas la información necesaria para posibilitar la toma de decisiones libre y voluntaria, fundamentada en el conocimiento, única para cada usuaria o usuario, ya que parte de sus inquietudes. Ustedes estarán pensando en este momento, estas de MEXFAM se la pasan dándonos la definición de orientación consejería. Pero es que es muy importante tener en cuenta esta definición, porque si no terminamos haciendo un montón de actividades que calificamos como orientación consejería y que en realidad pueden ser más bien una plática, ¿no? Una charla informal, ¿no? Pero no una orientación consejería. Es estructurada porque, como ya lo revisaron en la sesión acerca de las etapas de la consejería, tiene etapas muy específicas. Estas etapas van a permitir que las personas puedan tener la información para tomar estas decisiones libres. ¿Por qué hacemos énfasis en el tema de decisiones libres y voluntarias? Porque en la orientación consejería es importante que no le digamos a las personas lo que tienen que hacer. Y es un proceso único. Cada usuaria o cada usuario tiene necesidades e inquietudes diferentes. En cuanto a los criterios, también tenemos que revisar nuestra definición de salud sexual y reproductiva. La salud sexual y reproductiva tiene varias esferas. 3 de ellas son los aspectos médicos y biológicos, que por supuesto que son sumamente importantes, pero no son los únicos. Y muchas veces cuando damos orientación sexual en salud sexual y reproductiva, le damos mucho más peso a lo médico y a lo biológico. Sin embargo, la salud sexual se desarrolla, ¿no? O se mueve dentro de un ámbito social. Y cuando hablamos de un ámbito social, estamos hablando de usos y costumbres de las comunidades, por ejemplo, estamos hablando de normas de género, estamos hablando de dinámicas comunitarias que pueden favorecer o entorpecer el acceso a servicios de salud. Hablamos también de creencias que también pueden ser un obstáculo para que las personas cuiden su salud. Estamos hablando de las políticas públicas que facilitan el acceso a servicios y el ejercicio de los derechos. Entonces, la salud sexual y reproductiva, al igual que la salud, tenemos que trabajarla desde una mirada amplia, desde un paraguas amplio que nos permite identificar los componentes sociales y comunitarios. Al igual que la salud sexual y reproductiva no se refiere a la ausencia de enfermedad. Se refiere a que las personas tengamos las condiciones para poder vivir una vida sexual plena, feliz, informada y que podamos tomar decisiones de nuestra reproducción. La orientación consejería siempre debe contemplar el marco legal y las normas oficiales mexicanas correspondientes. Es muy importante que ustedes, como prestadores de servicios de salud, conozcan todas estas normas. Por ejemplo, la norma que hace referencia al expediente comunitario es sumamente importante en salud sexual y reproductiva porque ese es un respaldo que ustedes tienen y además es un documento legal al que las usuarias y usuarios de servicios de salud tienen derecho. En este marco legal, por ejemplo, cuando se trata de violencia sexual, recordemos que la norma oficial 046 permite el acceso a aborto legal en casos de violencia sexual sin la necesidad de que la mujer levante un acta en el Ministerio Público.
La norma 047 nos habla sobre el marco de actuación de los prestadores de servicios de salud en la atención a las y los adolescentes. Recordemos que las y los adolescentes pueden acceder a servicios de salud sexual y reproductiva, incluida la orientación, sin necesidad de ir acompañados de madre, padre o tutor. También recordemos que en el caso de adolescentes pueden acceder a cualquier método anticonceptivo que no requiera una intervención, es decir, a los únicos métodos para los que van a requerir la autorización de una persona mayor de edad son para los métodos definitivos. Respetar el marco de los derechos humanos de las personas. Cuando doy una orientación, consejería, siempre me tengo que preguntar si estoy actuando en el marco de los derechos humanos. ¿Por qué razón? Porque los derechos humanos les garantizan a las personas las mejores condiciones para su desarrollo y por lo tanto para el cuidado de su salud. Reconocer a las y los consultantes como sujetos de derechos, ciudadanas y ciudadanos con la capacidad de tomar decisiones. ¿Qué significa que sean sujetos de derechos? Es decir, que nos pueden exigir a nosotras en nuestras organizaciones y en nuestras instituciones que les demos los servicios de acuerdo al marco legal y al marco de derechos humanos. Quiere decir que pueden acudir a un servicio de salud y tener acceso a servicios de calidad y con un buen trato. Ser ciudadana o ciudadano significa el poder ejercer estos derechos. Y parte del ejercicio de los derechos es poder tomar decisiones. Cuando yo estoy dando una orientación, consejería, considerar a quien tengo enfrente sujeto de derechos es reconocer que tiene la capacidad de tomar una decisión, sin importar su condición económica, su etnia, si habla o no español, si tiene o no una discapacidad, su edad, su clase social, etc. Reconocerle como sujeto de derechos implica hacer de lado todas esas características que nos han enseñado que le quitan valor a las personas para permitir que tome sus propias decisiones. El segundo aspecto para que una persona pueda ser o formarse como orientadora, consejera en salud sexual y reproductiva es que esté dispuesta a fortalecerse. Algo súper importante, si yo voy a dar una orientación, consejería en temas de salud sexual y reproductiva, tengo que conocer los temas que voy a trabajar. Tengo que estar actualizada en métodos anticonceptivos. Tengo que conocer los criterios de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud para métodos anticonceptivos. Tengo que conocer las infecciones de transmisión sexual. Por ejemplo, un error común que cometemos las quienes estamos dando este servicio de orientación consejería y que no somos médicas o médicos es que cuando referimos a un usuario que viene o usuaria que viene con una infección de transmisión sexual o con sospecha de una ITS, le decimos que se tiene que hacer una serie de análisis y que tiene que irse a revisar con un especialista, cuando el primer paso es referirlo con una médica o médico general, que con un criterio que se llama sindrómico puede dar un medicamento en lo que se hacen los análisis pertinentes si es que se tienen que hacer análisis pertinentes. En esta parte de infecciones de transmisión sexual, además de conocer los signos y síntomas, también tengo que tener información o darle información desde el marco de derechos humanos. Una violación constante a los derechos de las personas sucede cuando hay una infección de transmisión sexual como el VIH, que está altamente estigmatizada. Si yo tengo una usuaria, por ejemplo, que vive con VIH y tiene la duda de si puede o no ser madre, yo tengo que saber qué información le tengo que dar, porque por supuesto que puede ejercer su maternidad, pero tengo que decirle cómo, qué tiene que hacer y a dónde se tiene que dirigir. Sobre violencia basada en género, por ejemplo, también tengo que conocer los marcos normativos. La Ley Federal de las Mujeres de Acceso para las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es una guía fabulosa que nos permite conocer
las modalidades y tipos de violencia y a dónde se puede referir. Como consejera que trabaja en un establecimiento de salud, en una institución de salud, también tengo que conocer las rutas a seguir en materia legal. Es decir, cuándo se da aviso al Ministerio Público o no se da aviso al Ministerio Público, por ejemplo. En casos de violencia, recuerden que es muy importante que si ustedes lo detectan y son médicas o médicos, tienen que asentarlo en su expediente clínico, porque al final del día es un documento legal que la mujer puede utilizar a su favor en caso de una demanda judicial. Cáncer de mama y cáncer cérvico-uterino, pues tengo que estar preparada para dar esta información. Pero también tengo que tener el contexto social. No puedo regañar a una mujer que viene, por ejemplo, ya mayor, que viene de una comunidad indígena, ¿no? Que le dijeron que no debe permitir que otra persona la toque o la explore por no quererse hacer el Papá Nicolau. Eso no lo puedo hacer. Tengo que entender, tengo que ser empática y tengo que mirar de qué contexto viene esta mujer. Y a partir de este contexto, entonces, adecuar mi discurso para que ella pueda reflexionar y entonces decidir si sí se hace el Papá Nicolau o si sí permite la exploración mamaria. Pero no al revés. No puedo esperar como orientadora y como consejera que esta mujer se ponga en mis zapatos, ¿no? Y acepte todo lo que yo le estoy diciendo, porque eso entonces habla de que yo como consejera estoy tomando una posición de poder para tratar de convencer a esa mujer de algo que definitivamente no está convencida. Más bien, tengo que generar un diálogo crítico que le permita a ella mirar con nuestros ojos este tema. Cáncer de próstata. A los hombres generalmente los dejamos fuera de los procesos de salud sexual y reproductiva. Socialmente hemos aprendido que los hombres se involucran en los procesos reproductivos pues una vez que el bebé está fuera de la panza y se involucran como proveedores, ¿no? En algunos casos hemos avanzado y bueno, los hombres ya empiezan a tener un papel mucho más activo en el cuidado, no solamente físico, sino en el cuidado afectivo de niños y niñas, lo cual es fabuloso. Pero estas construcciones sociales, ¿no? Esta manera en la que los hombres se construyen, esta masculinidad que llamamos hegemónica, tiene como consecuencia que se obstaculice el autocuidado. ¿Qué sucede? ¿Quiénes llegan más a los servicios de salud? Yo les lanzo esta pregunta y seguramente ustedes desde donde me están viendo, pues estarán pensando en que llegan ya cuando están muy graves. Son pocos los que llegan antes. Generalmente se aguantan. Y esto tiene que ver con una construcción de la masculinidad. Con esta mirada también tengo que dar la información de cáncer de próstata. Porque recuerden que específicamente los procedimientos en este tipo de padecimientos notan mucho la masculinidad. Entonces es importante hacerlo con mucho cuidado y tratando de ser lo más empáticas posibles y empáticos. Hay diferentes enfoques para abordar la salud sexual y reproductiva. Si yo voy a dar consejería, tengo que estar consciente de cuáles son estos enfoques. Por un lado tenemos en el lado derecho, en mi lado derecho, el adultocentrismo. Esto es una mirada adulta que descalifica a las personas más jóvenes. La mirada adulta, el adultocentrismo, indica que las personas jóvenes tienen menos experiencia, por lo tanto menos capacidades, pero además tienen ciertos atributos que son negativos, como que son irresponsables, huelen feo, son calenturientos, etcétera, que no les permite tomar decisiones adecuadas. Y entonces yo como persona adulta, que soy muy responsable, que no soy calenturienta, que además tomo las mejores decisiones del mundo, le voy a decir qué tiene que hacer. Es una posición de poder. Otro enfoque es el enfoque biomédico, que es importante tenerlo, por supuesto. Tenemos que conocer
procesos reproductivos, tenemos que tener nociones, por ejemplo, de cuál es el mecanismo de acción de los métodos anticonceptivos, aunque no seamos médicas, médicos, enfermeras. Si soy psicóloga, si soy nutrióloga, si soy trabajadora social, promotora de la salud, y me toca dar orientación, consejería, pues sí tengo que tener bases. Lo más importante, más allá de mi profesión, de mi formación, es tener un enfoque de derechos humanos. El enfoque de derechos humanos pone al centro a la persona, pone las necesidades al centro, permite que yo como orientadora, consejera, identifique cuáles son las necesidades específicas de esa persona, ¿no? Su contexto, y entonces poder hacer una intervención adecuada. Sociales de la salud. Generalmente pensamos que los procesos de salud de enfermedad son cuestiones individuales, ¿no? Que vienen dadas por la responsabilidad o irresponsabilidad de una persona. Y miramos que alrededor de estos procesos de salud y enfermedad hay una serie de determinantes en la comunidad que ponen en situación de más riesgo o menos riesgo a alguien. Hablábamos de los hombres, vamos a retomar este ejemplo. En esta pandemia, las estadísticas nos dicen que el mayor número de muertes ha sido en hombres. Y eso no es casualidad. Tiene que ver con la manera en la que se construyen las masculinidades. Hay un mandato hacia los hombres que dice que el hombre de a de veras es el que se aguanta. Un hombre de a de veras demuestra que no le tiene miedo a nada. Y eso los pone en... También seguramente ustedes conocen las estadísticas por muertes violentas asociadas a la velocidad y consumo de... Y saben que estas muertes suceden mucho más en hombres. Tiene que ver con el género, que es uno de los determinantes sociales de la salud. Vamos a poner otro ejemplo. Enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes o como el sobrepeso, ¿no? Generalmente si una persona va a atenderse, le decimos, bueno, pues usted tiene que caminar 30 minutos diarios, usted tiene que comer sanamente, 5 veces al día de preferencia. ¿Qué sucede? En Ciudad de México, que es en donde yo vivo, los traslados de casa al trabajo, pues nos llevan hasta 3 horas, porque el transporte público es un caos. Una persona que entra a trabajar a las 9 de la mañana y que hace 3 horas de su casa al trabajo, tendría que salir a las 6 de la mañana de su hogar. Generalmente las personas deciden salir 5:30 porque a las 6 de la mañana esta ciudad ya es un caos. Eso ya es un primer obstáculo para que esta persona pueda tener un desayuno adecuado. Después, tenemos condiciones laborales en donde las personas no podemos acceder, por ejemplo, a comedores o a hornos, ¿no? Y tenemos que comer en la calle. Esto ya también es un factor de riesgo, sobre todo en zonas en donde no hay acceso a comida saludable a precios razonables, ¿no? Entonces, lo más fácil es irme a los tacos de canasta o a las garnachas, y bueno, ahí también hay un punto. Ahí hay un determinante social que es las posibilidades económicas. El tema de políticas públicas y educación es otro determinante social. Un país que tenga una cultura de la prevención. Si desde tempranas edades, además de enseñarnos a leer, a escribir, tuviéramos una verdadera cultura del autocuidado que no sea limitado solamente a te tienes que lavar los dientes, o es importante que te laves las manos, o el plato del buen comer, sino que tuviéramos un enfoque de la salud positivo, nos dijeran cuáles son las ventajas de la buena alimentación. Si yo no tengo agua en mi casa, ¿cuáles son las alternativas, ¿no?, para limpiar mi cuerpo? Si me permitieran nombrar mis órganos sexuales, o sea, ya desde ahí estaríamos promoviendo una cultura del autocuidado. ¿Por qué hablo de esta parte de los órganos sexuales? Ustedes lo saben perfectamente. Nombrar al pene, nombrar a la vulva es muy complicado. Todavía en pleno siglo XX seguimos escuchando que el pajarito, que la palomita, o que la cosita, o la florecita, etc. No poder nombrar partes de nuestro cuerpo es un obstáculo para el autocuidado. Y esto también pasa por los determinantes sociales de la salud.
¿A qué viene todo este rollo que les estoy echando? Viene a que yo como orientadora, como consejera, tengo que tener una mirada amplia que me permite identificar cuál es la realidad de la persona que tengo enfrente. Y eso va a permitir que mi intervención sea todavía más efectiva. Este punto, número 4, postura personal, es el tema crucial. Es un tema nodal, es la columna vertebral de la orientación consejería. Yo me puedo aprender y manejar fabulosamente los métodos anticonceptivos y los criterios de elegibilidad y todos los manuales sobre infecciones de transmisión sexual. Pero si yo no reviso mi postura personal frente a los temas que se encuentran alrededor de la salud sexual y reproductiva, definitivamente mi intervención se va a ver afectada. Yo aquí te invito a que te preguntes, ¿cómo te sientes frente a la sexualidad en las adolescentes y adolescentes? ¿Cómo te sientes frente a la desigualdad entre mujeres y hombres? ¿Qué te genera la diversidad sexual? ¿Qué piensas acerca de la sexualidad de las personas con discapacidad? ¿Qué piensas o cómo te sientes frente a la violencia basada en género? ¿Por qué es importante tener muy claro cuál es mi postura frente a estos temas? La educación que recibimos en torno a la sexualidad, los mensajes que nos da la sociedad, nos van permeando. Hagan de cuenta que los tenemos abajo de la piel. Con los años nos vamos formando, vamos cuestionando, vamos teniendo miradas más críticas. Sin embargo, son cosas que nos bombardean constantemente. Si ustedes piensan en las películas, en los mensajes religiosos, en los mensajes de las instituciones, ¿qué nos dicen de cómo se tiene que vivir la sexualidad en la adolescencia, ¿no? ¿Cómo tenemos que ser las mujeres? ¿Cómo tenemos que ser los hombres? Se van a dar cuenta que hay cosas que ni siquiera cuestionamos. O sea, ni siquiera se cuestionan. Esta parte de, bueno, pues si iba vestida de tal manera seguramente se lo buscó, ¿no? Si estaba tatuada, pues seguramente quién sabe con qué compañías andaba y por eso la mataron. Ese tipo de ideas finalmente se nos pueden filtrar durante una orientación consejería. Antes de dar una orientación consejería, yo te pido que pienses, ¿qué pasaría si llega un adolescente de 15 años o más chica a solicitarme una pastilla de anticoncepción de emergencia? ¿Eso qué me haría sentir? Si yo en este momento te digo, tienes enfrente un adolescente de 14 años que quiere un método anticonceptivo, ¿cómo te sientes? ¿Cómo reacciona tu cuerpo? ¿Dónde sientes eso? Eso te va a dar un norte de dónde estás posicionada o posicionado en estos temas. Si yo te digo, viene una pareja del mismo sexo a pedirte información sobre infecciones de transmisión sexual o sobre adopción, por ejemplo, ¿qué te genera? O sea, ¿qué sientes ante este tipo de situaciones? ¿Por qué te pongo este tipo de situaciones? Porque al final del día es importante ver desde dónde estoy trabajando. Si yo logro identificar que a mí realmente me está generando muchísimo ruido que un adolescente tan joven pida una pastilla de emergencia, porque tengo una hija adolescente de esa edad y entonces a mí me simbra el solo pensar que mi hija pueda estar teniendo vida sexual, tengo que identificarlo. ¿Me va a seguir preocupando? Sí, me va a seguir preocupando. Pero cuando llegue esta chica a solicitar mi servicio, yo tengo que respirar profundo y decir, a ver, ella no es mi hija, tiene una necesidad, yo doy un servicio y tengo la obligación de darle la información. Aquí yo no te estoy pidiendo que cambies tu postura personal. Todas las personas tenemos derecho a la expresión de nuestras opiniones, a creer o no creer, ¿no? A ejercer o no ejercer una religión. Tenemos derecho a tener una opinión, por supuesto. Y este derecho es lo que permite que tengamos una sociedad democrática. Pero cuando yo estoy dando un servicio de salud, la información que yo dé tiene que ser lo más objetiva posible. Es decir, tengo que hacer a un lado mis creencias y preguntarme, esta persona que tengo enfrente, ¿qué necesita?
Ahora sí vamos entrando ya en nuestro mero tema, ¿no? De quién puede dar la orientación consejería. Bueno, fíjense que este tema es bien interesante porque la orientación consejería es un concepto que se ha venido desarrollando desde diferentes posturas, ¿no? La psicología, la terapia, las posturas terapéuticas fueron desarrollando este término que en inglés es counseling, pero la traducción no es consejería porque consejería aduce más aconsejo, counseling es otra cosa, que es este acompañamiento para que una persona pueda tomar decisiones. No es terapia, pero tampoco es una charla de amigas o de amigos. Es una consulta rápida que hace una persona a alguien que identifica como experta o experto en un tema, o con capacidades y habilidades para poder tomar una decisión. Entonces, vemos que la orientación consejería, bueno, pues la podía dar una terapeuta, ¿no? O una persona que estudió psicología. Vimos que otras personas que son profesionales de la salud lo pueden dar. Y entonces llegó la salud comunitaria a rompernos el esquema y a decir, momento, las personas de la comunidad también pueden dar orientación consejería. Esto es importantísimo. En MEXFAM nosotros tenemos 3 programas sociales: programa social urbano, programa social rural y programa gente joven. Estos programas justamente actúan en territorio, actúan en campo para llevar la información y los servicios a la comunidad, con el foco en aquellas comunidades en donde por cualquier razón hay poco acceso a los servicios de salud. Sin embargo, la intervención de nuestros equipos sería muy limitada si solo lo hicieran nuestras coordinadoras. Estas coordinadoras tienen la tarea de formar redes de mujeres de la comunidad, y digo mujeres porque mayormente son mujeres, para que se integren como voluntarias a nuestro proyecto. ¿El voluntariado qué implica? El voluntariado implica que se formen en los temas de salud sexual y reproductiva para que puedan dar información, puedan dar pláticas, puedan referir a servicios de salud y puedan dar una orientación consejería. ¿Cuál es el requisito que tenemos nosotras para que una persona sea voluntaria? Que sepa leer y escribir, que esté dispuesta a recibir capacitación continua y que tenga el compromiso con su comunidad. En el caso de las personas jóvenes, también tenemos una red de voluntarios y voluntarias que también dan información de joven a joven y que también se van formando. En estos enfoques de salud comunitaria ha habido corrientes que han empujado muchísimo la posibilidad de que las personas sean agentes de cambio en sus comunidades y por lo tanto que se conviertan en estos referentes de salud. Hay una cantidad de manuales, por ejemplo, hay uno muy bonito de una organización que se llama Sperian, que se llama Donde no hay doctor, donde no hay médico, que es un manual justamente para mujeres de comunidad que puedan dar información en aquellas comunidades donde no contamos con un servicio de salud. Los mismos servicios estatales tienen promotoras de salud. Bueno, todavía no sé si ese programa todavía sigue activo, pero hasta donde yo me quedé, había un programa de promotoras de salud, de aliadas de alguna manera. Estos enfoques también buscan promover que las personas se reconozcan o que se empoderen más bien, que se reconozcan como capaces de implementar cambios en sus comunidades y por lo tanto que se den cuenta de toda la capacidad que tienen para desarrollarse. Por eso decimos, ¿quién puede dar una orientación consejería? Cualquier persona, casi cualquier persona. Quien tenga el interés, quien quiera aprender. Obviamente habrá casos en donde alguien no se siente con las habilidades o no las adquiere, pero algo puede hacer para promover la salud de su comunidad. Y también el haber estudiado y tener una carrera, pues no garantiza que podamos dar orientación consejería, igual porque ni me gusta. No existe un perfil específico, aunque eso sí, cada institución tiene ciertas reglas al respecto. Por ejemplo, cuando nosotros contratamos una orientadora o una consejera para nuestras clínicas, ahí sí tenemos ciertas
ciertos lineamientos, porque también trabajamos en un marco legal, ¿no? En un marco legal que norma los servicios de salud que nosotras estamos dando. Pero en comunidad donde este marco legal no aplica, entonces sí podemos decir cualquier mujer de la comunidad o cualquier adolescente o joven que esté interesado se puede formar en nuestro modelo de orientación consejería. Ojo, es importante, también cada institución va desarrollando sus propios modelos. Nosotros partimos de un modelo ya que se ha ido revolucionando, porque tiene muchísimos años, y lo vamos actualizando y adaptando y adaptando y adaptando, pero es un modelo muy flexible que no requiere un espacio físico específico para garantizar confidencialidad, que podemos dar, por ejemplo, en una comunidad y en el que siempre tratamos de apoyarnos con materiales gráficos. Pero el principal requisito es el interés en brindar el servicio, el compromiso para aprender y el dominio de los temas. Si yo tengo eso, entonces puedo dar una orientación consejería. Sobre todo eso, que no sea una cuestión impuesta, que no sea una tarea que hago pues porque me tocó y no había nadie más que la hiciera. Tiene que haber un verdadero interés. A mí me ha tocado o he trabajado en algunas instituciones en donde la orientación consejería se le deja pues a la que lleva aquel programa o este otro programa, porque es la que tiene menos trabajo, porque es una actividad a la que no le damos el suficiente peso. La orientación consejería de verdad puede hacer la vida, puede hacer la diferencia en la vida de una persona. Una buena orientación consejería incluso le puede salvar la vida a una persona. Una buena orientación consejería puede ser la diferencia entre que una mujer permanezca en una relación de violencia o no, entre que una chica continúe estudiando o no, entre que una persona que vive con VIH llegue a fase de SIDA o que llegue a un tratamiento que le permita bajar su conteo y ser indetectable. Es decir, la orientación consejería tiene un impacto en la calidad de vida de las personas. Entonces, con ese compromiso es con el que yo tengo que tomar la orientación consejería y asumir que mi labor es muy importante. ¿Por qué hablamos de educación de pares y por qué se los quiero poner sobre la mesa? La educación de pares ha demostrado que muchas veces las personas se sienten con mayor confianza cuando se identifican con quien está dando la consejería. Esto sucede mucho con adolescentes, pero esta parte de educación de pares ha demostrado ser un éxito, por ejemplo, con personas que viven con VIH. Es mucho más fácil la comunicación porque además sería lo que llamaríamos expertas por experiencia. Si yo tengo la experiencia de los efectos secundarios de un medicamento, ¿no? Muchas veces de la discriminación, si a mí me despidieron de mi trabajo porque me obligaron a hacer una prueba de VIH que dio reactiva, toda esa experiencia me hace experta en vivir con VIH. Y puedo dar acompañamientos, me puedo formar, puedo adquirir habilidades y conocimientos, puedo ir y vincular con servicios, puedo apoyar a otras personas a ejercer sus derechos y entonces, además de ser una experiencia empoderante, también mejora las posibilidades de otras personas de acceder a sus derechos y de cuidar mejor su salud. También ha funcionado muchísimo a nivel mundial con usuarias y usuarios de drogas inyectables, con trabajadoras sexuales, por ejemplo, ¿no? Porque justamente no existe el estigma que muchas veces socialmente se carga a estas poblaciones. Entonces, como yo soy experta por experiencia, y no solamente en los medicamentos, sino también en la discriminación, ¿no? En la violación a mis derechos, puedo dar un acompañamiento mucho más puntual y generar confianza. Por eso es importante la educación de pares. Es importante que ustedes la consideren, sobre todo quienes trabajan, por ejemplo, con adolescentes o están trabajando con personas en comunidad, también pueden darles algunas herramientas para que sean consejeras o consejeros y que apoyen este trabajo que ustedes están haciendo. En síntesis, y ya para terminar esta presentación, ¿quién puede dar una orientación consejería? Primero, quien tenga el interés
de hacer esta actividad. Quien pueda reconocer que la actividad de orientación consejería es una actividad central para el cuidado de la salud de las personas. Quien tenga el interés y el compromiso de formarse en los temas, de investigar, de leer, de estar al tanto, esa persona puede dar una orientación consejería. Lo más importante es la empatía, la capacidad que yo tenga para poner al lado mis creencias personales, que me interese y tenga el compromiso de conocer marcos legales y dominar todos los temas. Y si todavía no lo hago, que tenga el interés en hacerlo. Las herramientas y las habilidades las vamos a ir aprendiendo con la asesoría indicada. Seguramente en tu espacio de trabajo hay alguien que tiene habilidades de orientación consejería. Te puedes acercar con esa persona. En MEXFAM también tenemos personal en el estado de Guerrero que se ha formado en estos modelos. Por supuesto que se pueden acercar con nosotras para tener un acompañamiento más puntual. El tema de las habilidades y las herramientas también se revisan en este mismo curso con una de mis compañeras también de MEXFAM, en donde ella les comparte justamente este modelo que nosotras hemos desarrollado. Bueno, pues con esto llego al final de mi participación. Les quiero agradecer la atención y recordarles que si quieren más información acerca de nuestras actividades, de nuestros modelos o de estos temas, pueden consultar nuestra página www.mexfam.org.mx. Gracias.